Bienvenidos a Vida en Abundancia. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Tu mejor momento es ahora. Llénate de fe, esperanza y amor. Con vosotros, vuestros amigos Samuel y Raquel, desde las Iglesias Río de Vida. Les saludamos en este día y le damos la bienvenida a este programa o podcast semanal de Vida en Abundancia. Saben que nos pueden encontrar en Spotify o nos pueden encontrar en YouTube a través de Río de Vida. Entonces, si se meten ahí, se van a encontrar con un montón de programas y concretamente el de esta semana que creemos que va a ser bueno para cada uno de nosotros. Rompe el techo, se llama nuestro programa de hoy, y cómo no, aprovechamos como cada semana hacemos, porque para nosotros es un privilegio y es un honor poder contar con la amistad y poder contar con estos medios de comunicación que hay en este hermoso país de España, como es Radio Televisión Vida, Dinamis Radio, Onda Paz y Ondas de Fe. Gracias por regalarnos este espacio en su pantalla, en su programa. Gracias. Pero bueno, Samuel, aquí estamos. Sí, aquí estamos un día más, contentos y felices, y vamos a hablar de un tema interesante. Vamos a ir al pasaje de las Escrituras y hoy vamos a estar comentando sobre eso, pero vamos a hablar de algo que no se habla tanto sobre este pasaje. Es un mensaje que se ha predicado muchísimo, pero queremos hablar de la necesidad de romper el techo, ¿no? Y vamos a leer en la traducción del lenguaje actual, pero vamos a leer en Marcos capítulo 2, versículos 3 y 4, y luego saltamos al versículo 12. ¿Qué dice, Raquel? De pronto llegaron a la casa 4 personas. Llevaban en una camilla a un hombre que nunca había podido caminar. Como había tanta gente, subieron al techo y abrieron un agujero. Por allí bajaron al enfermo en la camilla donde estaba acostado. Y pasamos al 12. En ese mismo instante, y ante la mirada de todos, aquel hombre se levantó, tomó la camilla y salió de allí. Al verlo, todos se quedaron admirados y comenzaron a alabar a Dios diciendo: nunca habíamos visto nada como esto. Hace unos meses yo estaba orando y yo sentí de parte de Dios que mucha gente en la iglesia de este tiempo estaba paralizada como el paralítico. Tenían un destino, tenían cosas grandes que hacer para Dios, pero se encontraban como el paralítico, queriendo, pero no pudiendo, ¿no? Eso muchas veces hay gente que te comenta que está enferma en el hospital, que quiere correr y no puede correr, ¿vale? O que quiere caminar o que quiere hacer y no puede, ¿no? Que estaba en esa condición, ¿no? Como este paralítico. Yo me imagino que este paralítico soñaba con correr, soñaba con ir a pescar, soñaba hasta seguir a Jesús y ser uno de los discípulos, pero no podía. Estaba atrapado en esa camilla, en esa parálisis, ¿no? Y sé que esto se ha predicado de mucho sobre rodéate con gente que tenga fe, ¿de acuerdo? Pues los 4 amigos representaban a 4 locos que tenían mucha fe y que rompieron un techo para acercar al paralítico, ¿no? Pero sí que creo que la iglesia de hoy necesita ver techos rotos para poder entrar en contacto con Jesús y para ser libres y poder caminar en la dimensión a la que Cristo nos quiere llevar como iglesia aquí en España, ¿no? Creo que Dios está haciendo algo impresionante en España. Estamos viendo un mover en muchos aspectos, y no hablo de tanto llenar estadios o llenar... No. Estoy viendo que el Espíritu Santo se está moviendo como grupos grandes, grupos pequeños, donde quiera, pero hay algo que se está empezando a escuchar, ¿no? Y creo que, y esto fue de lo que Dios me habló hace un par de meses, y me acuerdo que mi hijo me escribió, ¿no? Y me dice, Junior me dice, hey, siento aquí que tenemos que romper el techo, me dijo así. Y yo dije, wow. Dije, mira, hace 2 semanas yo te lo había comentado a ti y había escrito ya sobre esto y le enseñé lo que había escrito, ¿no? Dice, fíjate cómo el Señor está hablando, ¿no? De la necesidad de romper el techo. Y luego hace también unos meses tuvimos una semana de ayuno y oración en la iglesia enfocada a romper el techo, ¿no?
enfocar a poder traspasar ese límite como iglesia para empezar a ver a Dios moverse de una manera sobrenatural, ¿no? Entonces, todos tenemos amigos con fe. O sea, no nos faltan amigos con fe. El paralítico los tenía. Tampoco nos falta Jesús. Jesús está ahí, ¿de acuerdo? Pero el techo es lo que tenemos que romper, ¿no? Y quiero centrarme en esto en este día, ¿no? Más que amigos y más que a Jesús, que ya lo tenemos, necesitamos romper el techo. Porque al final lo que a mí me separa de Cristo es un techo. Entonces creo que es muy importante, ¿no? Y creo que hay una gloria, hay un esplendor de la gloria de Dios sobre este país, ¿no? Pero creo que hay algo que nos separa en este momento y es un techo, ¿no? Hay cosas que tienen que ser quebradas en nuestros corazones, en nuestras mentes, para que Jesús pueda crear ese nuevo momentum que todos necesitamos, ¿no? Entonces, creo que Dios quiere hacer algo impresionante, ¿no? Pero tenemos que romper esos techos que creo que son muy importantes, ¿no? Fíjate que hay algo muy interesante, Raquel, y es lo siguiente: Dios entra donde nadie entra, Dios se mueve donde nadie espera y Dios actúa donde nadie imagina. Y tenemos que entender esto, ¿no? Que Dios es capaz, que Dios puede, ¿no? Y que Dios va a entrar donde nadie entra, que Dios se va a mover donde nadie espera y que Dios va a actuar donde nadie puede imaginar, ¿no? Claro. Y esta frase tan así es algo que yo estoy creyendo en mi vida en este tiempo, ¿no? Que vamos a ver cosas sorprendentes de Dios como nunca antes, ¿no? Y lo vamos a ver. Ahora, fíjate que la palabra en griego para el techo es doma, como domo, ¿no? Doma, ¿no? Y en la Biblia el techo representaba algunas cosas, ¿no? El techo representaba en primer lugar un lugar de encuentro y de revelación, ¿no? Recuerda Pedro, que Pedro recibe instrucciones del reino en el techo de la casa. Tú y yo estuvimos ahí, ¿te acuerdas? Sí. Cerca de Tel Aviv había una zona, sí, y estaba la casa donde Pedro se subió a esa azotea, y era el lugar de los apóstoles de la iglesia primitiva solía subir al techo, a la azotea, a orar. Era su lugar de encontrarse con Dios, ¿no? Y así que, en primer lugar, es un lugar de encuentro. El techo representa un lugar de encuentro, un lugar de revelación. Lo segundo era un lugar de proclamación, ¿no? Que es lo que decía Mateo 10:27, ¿no? Eran las plataformas de comunicación de la antigüedad. Hoy en día son las redes sociales, TikTok, sí, Facebook, Instagram, pero en aquel día eran las azoteas. Cuando uno subía a una azotea era para traer un comunicado que todo el mundo podría oír. Desde abajo no lo podrían hacer, pero si gritabas desde fuera todo el mundo se quedaba en silencio, ¿no? Entonces, desde ahí se proclamaban las noticias para que todo el mundo las conociera. Por eso se nos dice, subid a la azotea y proclamad, claro, las buenas nuevas, ¿no? Claro. Tenía que ver con eso, ¿no? Luego eran lugares de visión, ¿de acuerdo? Lugares donde la perspectiva cambiaba. Las cosas se ven más pequeñas arriba que abajo. Los problemas se ven más pequeños arriba que abajo, ¿no? Sí. Yo me recuerdo que una vez estuve en un rascacielos en Nueva York, y mi habitación era el Hilton Towers de Nueva York, en la Quinta Avenida. Entonces me dieron la habitación en el piso 45, algo así. Yo nunca había subido a un piso 45. Y encima es que era todo de cristal, o sea, era flipante. Entonces, yo llego a mi habitación, bueno, subo en el ascensor, aquello era un torpedo de rápido que iba. Cuando llego al piso 45, abro mi habitación, entro, abro las cortinas, veo que toda la pared de cristal, miro para abajo. Y yo nunca había visto tan pequeñito, la gente ni la veías, ¿de acuerdo? Pero los coches eran una cosita tan pequeña. Claro, yo me asomaba así, era de cristal, y me daba esa cosa que te da por dentro Pero es verdad, desde los lugares altos, las cosas que abajo se ven tan grandes, arriba se ven mucho más pequeñas, ¿no? Entonces, así que el techo es el lugar de Dios, es el lugar de revelación, es el lugar de visión y el lugar de, bueno, ya lo hemos dicho, el lugar de revelación, ¿no? Entonces, fíjate que los cristianos de hoy quieren entrar cómodamente por la puerta de la vida para ver a Jesús, ¿vale? Como en esa casa. ¿Dónde iban a acceder la gente? Pues por la puerta, ¿de acuerdo? Era el lugar más cómodo. No, yo quiero llegar y entrar y sentarme y tener mi asiento, claro, ¿no? Pero Jesús te dice, si me quieres a mí, vas a tener que dejar la puerta para romper el techo. Porque es interesante que muchos de los que entraron por la puerta no vieron ningún milagro en sus vidas, pero el que entró por el techo sí.
¿vale? Entonces, y muchos vamos a tener que dejar la puerta de la comodidad, la puerta de, bueno, de lo que es más fácil, para meternos por la zona más difícil, para hacer algo que nadie hizo y ver a Dios operar o ver su gloria de una manera impresionante, Sí. ¿no? Entonces, algo que yo escribo que creo que es muy importante es que el acceso a lo sobrenatural no es una puerta, sino un techo quebrantado, un techo roto, un techo quebrado, ¿no? Sí. Y eso nos lleva a un pensamiento, ¿no? Que Dios está en aquellas cosas que de alguna manera no tienen sentido. Y de esto nos hemos olvidado, nos hemos hecho tan, no voy a decir políticamente correcto porque no tenemos que ver nada en política, pero sí tan evangélicamente correctos, ¿no? Nos ha hecho muy cool, ¿no? Y al punto que hemos cambiado... Somos muy predecibles. Sí, sí. Que hemos cambiado la comodidad por la gloria de Dios prácticamente, ¿no? Somos predecibles. Ujú. Entonces, y nos hemos olvidado que las entradas al reino están lejos de toda lógica humana. Lo que pasa que es verdad que, jolín, estamos en un mundo donde todo es muy asequible, donde todo está muy a la mano, donde la realidad es que como que la ley del esfuerzo se ha eliminado de nuestra cultura. De hecho, si te das cuenta, hasta se están empezando a hacer políticas donde todo sea ganar a un precio bajo. Hoy en día incluso puedes pasar de curso sin aprobar asignaturas. Sin haber hecho nada. ¿No? Solamente porque ya tienes la edad y tienes que pasar. Entonces es toda una cultura de no esfuerzo. Queremos salarios altos con pocas horas de trabajo, pero hay alguien que está pagando un precio. Y hoy en día en nuestra cultura evangélica pasa lo mismo. Nuestras vigilias se han eliminado porque la gente ya no quiere perder sueño. Nuestras reuniones cada vez son más cortas porque tengo que salir a comer. Y no digo no digo que no tenga que ser así, ¿vale? De hecho, muchas de nuestras iglesias son un copia y pega de lo que otro innovó. Totalmente. Es así. Entonces, copiamos la manera, el sistema de alguien que se atrevió a romper el techo. Sí. Pero nosotros no queremos pagar el precio de romper el techo. Porque a la final el sistema que tú tienes, que copiaste, alguien rompió el techo para tenerlo. Pero es verdad que hay pocos rompedores de techos y hay muchos que luego bajan por el agujero. Claro. Pero quedamos admirados por lo que otros son capaces de hacer, pero no somos desafiados a hacerlo. Claro, totalmente. Entonces, es verdad que se ha metido tanto en nuestra cultura que ni siquiera ya existe la palabra inventores. La creatividad, yo digo que la creatividad en esta generación se ha perdido. Nuestros abuelos eran creativos, pero nosotros somos los copy-paste, los copia y pega. Sí, Todo es copia y pega. Y ChatGPT. Y mira que los pocos creativos que hay se están haciendo millonarios. Claro, totalmente. Pero es verdad que preferimos adoptar a crear. Cuando el reino de los cielos y la Biblia y Dios es un Dios creador que nos asombra por cómo ha hecho las cosas y porque nos sigue, por cómo sigue haciéndolas. Y fíjate que creo que se ha perdido el poder del asombro. Totalmente. Entonces la gente ya no se asombra por nada, con lo cual nos hemos amoldado a un sistema que ya está todo hecho. Y entonces ya es muy difícil asombrarse por nada. En consecuencia, hasta queremos que Dios lo haga a nuestra costumbre,
porque ya no tenemos la capacidad de ser asombrados. Fíjate que creo que no podríamos reconocer a Jesús si Él se paseara ahora mismo entre nosotros, porque hemos perdido esa capacidad de asombro. Totalmente. Porque nos hemos amoldado, nos hemos acostumbrado a un sistema, nos hemos amoldado a una manera de hacer las cosas, nos hemos acostumbrado al 1, 2, 3 de nuestra reunión, que hasta incluso nosotros, cuando el Espíritu Santo quiere romper el 1, 2, 3, no nos atrevemos a romper esa rítmica, porque, oh Dios mío, es el culto del domingo, ¿cómo no va a haber palabra? ¿No? En consecuencia, es muy difícil que los techos se rompan. Fíjate que Dios desea conectar tus parálisis espirituales, tus complejos, tus limitaciones con su poder. Eso es lo que quiere hacer Jesús. Entonces, Jesús quiere tocarnos para que no volvamos a ser la misma persona, para que ya no nos tengan que llevar otros y que ahora nosotros podamos cargar a otros, ¿no? Entonces, ahí es donde está el cambio. Hay gente en la iglesia que necesita ser cargada por otros y cargada en todo, en cualquier actividad, ¿no? Ahora, quiero hablar de 3 principios espirituales para poder encontrarnos con lo sobrenatural de Dios, ¿no? Vale. ¿Qué tiene que ver con esto? La primera es subir, muy fácil, ¿de acuerdo? Necesitamos subir por encima de las situaciones diarias que vivimos. Abajo nada cambia, pero arriba todo cambia. Por eso los apóstoles subían arriba, ¿no? Entonces, la historia de la iglesia primitiva cambió en el techo con el apóstol Pedro. O sea, toda la historia cambió, el rumbo de la historia cambió a través de ese techo, ¿no? Y algo que tenemos que entender que le pasó al apóstol Pedro fue que no necesitamos información, lo que necesitamos es revelación en este tiempo. Tenemos demasiada información. La gente está leyendo la Biblia y escuchando prédicas para llenar su mente de información. Pero yo lo que necesito es revelación. Yo le digo a la gente, no leas muchos capítulos de la Biblia al día, lee unos cuantos versículos y deja que Dios te hable. Porque es más importante lo que Dios tiene que hablarte que todo lo que vas a leer tú. Ayer decíamos en la reunión una cosa interesante, es que nosotros no solo leemos la Biblia, sino que la Biblia nos lee a nosotros. Sí. Potentísima esa frase, ¿no? Entonces, la información viene por el estudio, pero la revelación viene por la intimidad con Dios. Entonces, no necesitamos más cursos, necesitamos más experiencias con Dios, necesitamos subir, necesitamos apartar tiempos para decir, oye, me voy al monte a orar, o me voy a mi cuarto, me voy a encerrar, o necesitamos tener experiencia, necesitamos provocar eso, ¿no? Y es algo que creo que necesitamos hacer, ¿no? Porque no vamos a cambiar lo de abajo sin la visión de lo de arriba. Entonces, arriba la perspectiva cambia y la visión es diferente, porque la dimensión de la presencia de Dios no está abajo, está arriba. Necesitamos salir de nuestro abajo diario y subir a la arriba de Dios, ¿no? Lo que pasa que es verdad que todo eso tiene que ver con que nosotros queramos romper el techo. Es verdad que cuando leemos la historia, parece que el único beneficiado fue el paralítico porque fue quien recibió el milagro. Pero ¿qué pasó en la vida de esas 4 personas que rompieron el techo? ¿Qué se produjo en su corazón? El hecho de ver semejante milagrazo porque ellos se atrevieron. Entonces parece como que el único bendecido, ¿vale?, es el beneficiario de lo que otro ha hecho. En consecuencia, por eso escuchamos lo que otra persona dice, porque esa otra persona se atrevió a romper el techo o a subir al techo, recibió la revelación y, oh, wow, ahora yo estoy siendo el beneficiario. Claro. Pero ¿te has planteado qué ha sucedido en la vida de esa persona que se ha atrevido a subir? O sea, no es lo mismo oír lo que otro te dice que oír lo que Dios te habla. Es que no es lo mismo. Creo que sí, que jope, o sea, el paralítico salió caminando. Pero nadie nos cuenta qué sucedió en la vida de esos 4 cuando vieron que por causa de que ellos rompieron ese techo, ese hombre recibió lo que recibió. Es un nivel mayor de satisfacción, no es personal, porque ahí se elimina el egoísmo. Entonces,
cuando tú eres de los que suben al techo, eliminas el egoísmo, eliminas tu persona, tu propio beneficio. Ese es un nivel mayor de revelación, ese es un nivel mayor de experiencia con Dios, ese es un nivel mayor. Muy interesante, ¿no? Fíjate que arriba la enfermedad se transforma en una oportunidad, arriba la pérdida se transforma en ganancia y arriba el desierto en un lugar de milagros. Por eso yo siempre le digo a la gente, aprovecha cada reunión, cada momento que tengas con Dios para despegar a las alturas del Espíritu Santo, ¿no? Porque abajo nada cambia, pero arriba cambia todo absolutamente, ¿no? Entonces, primero sube, necesitamos empezar a subir, necesitamos empezar a ir a esos lugares más altos, ¿no? Y es lo primero. La segunda cosa es romper, ¿vale? Entonces, fíjate que Jesús rompió todo lo que nos separaba de Él en la cruz del Calvario. Dice que el velo del templo se rasgó en dos, ahora nos toca a nosotros, ¿de acuerdo? Él rompió. Por cierto, estaba descubriendo estos días, esta tarde tengo un estudio bíblico online, pero en el templo había una piedra que decía: todo el que no sea judío y traspase esta puerta morirá, ¿vale? Cristo rompió esa piedra en la cruz del Calvario. Wow. Y existe esa piedra, ahora mismo está en un museo de Turquía. Era una piedra que había indicando la entrada del templo, que estaba puesta, estipulada por los judíos: todo gentil que entre por esta puerta morirá, ¿de acuerdo? Entonces es muy interesante, ¿no? Y Cristo rompió esa piedra en la cruz del Calvario. Entonces, ahora tenemos techos que nos separan de Dios. Tenemos techos que nos separan de Dios. Entonces, y Jesús quiere que manifestemos el reino por lo sobrenatural. Él lo quiere, Él lo desea. Entonces, y tenemos mentalidades, Raquel, que tenemos que romper en la iglesia hoy en día. Sí. Necesitamos romperla. Fíjate que hemos creído que la fe es un tema emocional y lo sobrenatural una fantasía que solo a unos pocos les sucede. O sea, hemos dicho, bueno, el sobrenatural, a mí no, pero a otros sí, ¿de acuerdo? Y la fe se convierte en un tema emocional. Necesitamos música de fondo para creer. Nos hemos vuelto locos, ¿de acuerdo? Entonces, la fe no es un asunto emocional, y yo lo escribo de esta manera: es la respuesta más inteligente que un ser humano puede tener. O sea, claro, cuando yo creo, estoy respondiendo, y yo no necesito música, yo no necesito un buen predicador, yo no necesito que alguien me traiga una atmósfera especial para creer. Yo tengo que creer, es la respuesta inteligente de un hombre de Dios. Claro. ¿De acuerdo? Claro. Lo que pasa es que yo creo que la fe es muy realista, ¿eh? Y porque la fe es muy realista, claro, es que te da la respuesta correcta. ¿Me entiendes? O sea, tener fe no es no ver el problema. Por eso tenemos que romper el techo, ¿no? Claro, o sea, para nosotros, tú te encuentras con gente, ¿vale?, que su fe es como la obstinación de eliminar la realidad. Pero es que no creo que eso sea fe. Totalmente. Eso no es fe. Fe ve el problema. Fe ve la circunstancia. Y porque lo ve. O sea, fe no es decir, no, yo no estoy enfermo. No, yo no estoy enfermo. Eso no es fe, perdónenme, eso es estupidez. La fe ve la enfermedad, pero le da la respuesta correcta. Y la respuesta correcta, ¿vale?, es que Dios es mi sanador. Totalmente. O sea, ¿vale? Fe, no, yo no tengo problemas económicos, pero si no puedes comprar una barra de pan. Pero Él es mi proveedor. Totalmente. Le da la respuesta certera al problema. Creo que eso es una verdadera fe. Una verdadera fe no es o sea, esto que decimos fe ciega. No, la fe no es ciega. La fe la ve la dificultad, la fe ve la circunstancia, la fe, pero la vive desde una posición efectiva, no ciega. Fíjate que seguimos queriendo ver para creer, cuando lo que tenemos que hacer es creer para ver. Lo que yo creo, eso es lo que voy a ver. Y es algo que yo tengo que establecer en mi vida. Claro. Tengo que romper el techo y tengo que entender y decir, no, yo voy a romper ese techo, yo voy a creer. Y lo que yo hoy estoy creyendo, mañana lo voy a ver. Pero es que les pasó a estos cuatro. O sea, mi amigo es paralítico. Vamos a darle la respuesta correcta. Totalmente. Jesús.
Totalmente. O sea, ya está. Entonces es como, no, yo me encuentro con gente que están enfermos, ¿vale? Y te dicen, no, yo no estoy enfermo. Pero entonces, ¿cómo quieres que tu fe te sane si estás negando una realidad? Totalmente. No, pero Dios me va a sanar. Entonces, ¿estás enfermo o no estás enfermo? Claro. Claro. Entonces, convertimos la fe en algo estúpido. Y la fe es muy inteligente. La fe es muy real. Por eso es tan efectiva. Otra cosa que tenemos que romper. Hemos creído que Dios puede, pero no con nosotros. Ah, bueno, claro, ese es otro lío. Porque hemos sido heridos o porque hemos hecho cosas mal. Que lo sobrenatural de Dios no es para mí, es para los demás. Y ¿sabes? Y si tenemos este pensamiento es porque el enemigo lo metió, porque él sabía que lo sobrenatural estaba en mí. Pero hemos decidido creer la respuesta incorrecta y tenemos que romper ese techo. Claro. Es otra de las cosas, ¿no? Luego hemos hecho de Dios el plan B, pero Dios tiene que ser el plan A de nuestras vidas. Él todo lo mueve, Él todo lo hace y todo lo cambia. Ese es otro techo que tenemos. Recurrimos a Dios al último momento. De hecho, algo que nos pasa a todos, estamos enfermos y lo primero que pensamos es ir al médico. Cuando lo primero que deberíamos pensar es pedirle a Dios por sanidad. Pero hemos hecho de Dios un plan B. Claro. Vamos antes al banco a pedir un crédito o pedirle dinero a alguien que orar a Dios por nuestras finanzas y creer a Dios por nuestras finanzas. Sí. Hemos hecho de Dios un plan. Y este es otro techo que hay que romper, ¿no? Y hay otro techo que yo menciono, que hemos creído que la fe y lo sobrenatural es para los pobrecitos, para los tontitos, para aquellos que no les queda nada en la vida, ¿vale? Entonces, pero la sabiduría más alta del universo es que si puedes creer, lo imposible va a suceder. Claro. Y ese es otro techo que tenemos que romper. Entonces, yo lo resumo todo esto de esta manera. Creer enciende. El creer es un interruptor. Creer enciende lo imposible. Sí. O sea, cuando tú crees, ¡pum!, acabas de encender el interruptor de lo imposible. Cualquier cosa puede suceder. ¿De Claro. acuerdo? Entonces necesitamos romper esos techos de mentalidades. ¿De Claro. acuerdo? Y por último, ya para terminar, tenemos que proclamar. ¿Vale? Entonces, acuérdate que dijimos que los techos eran las plataformas, los escenarios y los púlpitos o las redes sociales de aquel tiempo, ¿no? Las cosas se proclamaban desde arriba para que sucedieran. Y muchas veces nuestra trascendencia está en jaque porque hablamos mucho abajo pero poco arriba. De hecho, hoy por hoy se habla más abajo que arriba. Hablamos más entre nosotros de lo que hablamos a Dios. Y si habláramos de Dios tanto como hablamos de cosas aquí abajo nosotros, todo cambiaría. Sí. Entonces, hablamos mucho lo que oímos de otros, pero no lo que oímos de Dios. Bueno, pero es que para eso hay que subir arriba. Por supuesto. Entonces, necesitamos volver a subir arriba, necesitamos volver a proclamar y comenzar a hablar de acuerdo abajo lo que escuchamos arriba. Claro. O sea, tenemos la responsabilidad de decir, Señor, ok, estoy hoy en medio de 30 fregados. ¿Qué digo? Y decir, el Señor te va a decir, te va a dar las palabras. Claro. Dile a este fregado este, dile a este fregado este, dile a este fregado. Comienza a hablar porque la palabra de Dios dice que la vida y la muerte están en la lengua. Claro. Pero si yo hablo palabra de Dios sobre esas situaciones que estoy viviendo, yo voy a ver milagros, sorprender de Dios. Sí. Entonces, pero para proclamar tengo que subir arriba. No puedo hacerlo desde abajo. Y cuando yo reciba la revelación de lo que Dios quiere que diga, cuando baje abajo, todo lo que yo hable va a suceder. Claro, pero tiene que ver con la perspectiva que tenemos o con lo que estamos viendo. O sea, fíjate que porque estoy un poco estudiando eso, ¿no? O estoy un poco analizando la historia de Esteban. Le preguntan, ¿no? Cuando lo prenden, todas las mentiras que estaban hablando de él. Y le preguntan, ¿eso es verdad? Los fake news. Claro, entonces, eres un hereje, Y el tipo empieza a hablar palabra de Dios. Cualquiera hubiéramos dicho, no, eso es mentira, son unos mentirosos, yo no soy un hereje. El tipo empieza a hablar otra cosa diferente a lo que le habían preguntado, porque es que él tenía sus ojos puestos en el cielo. Traía una respuesta del cielo a una situación en la tierra. Entonces, nosotros estamos muy acostumbrados
a responder lo que la circunstancia nos pregunta, pero no estamos acostumbrados a responder lo que el cielo habla en medio de esa circunstancia. Y eso es proclamar. O sea, nosotros, la circunstancia nos dice, ¿y tú qué eres? ¿Eres menudo el cristiano eres tú? Y empezamos, ¿cómo que yo no soy cristiano? Pues yo sí soy cristiano. O sea, el tipo le respondió algo totalmente diferente a lo que le estaban preguntando, y creo que eso es proclamar. Creo que proclamar no es responder lo que la duda me pregunta, no es responder lo que el problema me pregunta, no es responder lo que la dificultad me pregunta, es hablar lo que en el cielo se habla, aunque no tenga nada que ver con lo que en ese momento se me está preguntando. Fíjate que, y terminando ya con esto, hay una diferencia entre la declaración y la proclamación. Se declara lo que los hombres dicen, pero se proclama lo que el cielo está hablando. Claro. Por eso Dios está buscando altavoces en la tierra que puedan proclamar lo que Él está hablando. Y estoy súper convencida que a oído del mundo será un mensaje contradictorio, pero es lo que el mundo tiene que oír, es lo que nuestro problema tiene que escuchar. Fíjate que lo que escuchamos de Dios cambia la historia, trae sanidad y trae vida. Claro. Por eso quiero terminar con esta frase, ¿no? Pero es tiempo de hablar abajo lo que escuchamos arriba, es tiempo de proclamar. Necesitamos subir, necesitamos romper el techo, subir arriba, subir a un nuevo nivel, romper y proclamar, para que podamos ver algo nuevo suceder en esta generación, ¿no? Sabes, Dios está buscando una generación para traer un avivamiento, pero vamos a tener que dejar de declarar lo que los hombres dicen y comenzar a proclamar lo que el cielo está hablando. Exacto. Y como tú contaste la historia de Esteban, así es, Esteban no respondió a sus circunstancias, respondió a lo que había escuchado de parte de Dios. Y más que nunca la respuesta de Dios es la que va a cambiar la historia. Exacto. Así que bueno, ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos. ¿Oramos? Oramos. Vamos a orar. Señor, hoy queremos, Señor, romper cada techo, Señor, que nos está impidiendo ver esos milagros, impidiendo ver, Señor, lo que tú has prometido, Señor, para esta tierra, para esta nación, para nuestras familias, Señor, para nuestras congregaciones. Señor, no queremos limitarnos a lo acostumbrado, Señor, queremos hacer algo más, Señor, y si nosotros no somos los beneficiarios, no importa, tu reino se beneficia. Se trata de edificar tu reino y no edificar tan solo nuestras vidas, Señor. Señor, te pedimos, Señor, que hoy, Señor, podamos salir, Señor, de nuestra comodidad, que hoy podamos salir, Señor, de nuestras propias costumbres, Señor, y podamos atrevernos, Señor, a hacer algo, Señor, totalmente diferente, Señor, desconocido para nosotros mismos, Señor, pero que pueda traer, Señor, el cielo a esta tierra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Rompe el techo, ahí está. Vuelve a escuchar el mensaje para que sepas lo que tienes que hacer. Exacto. Y bueno, semana que viene estamos con un nuevo mensaje en nuestro podcast Vida en Abundancia. Dios te bendiga y hasta la semana que viene. Gracias por conectarte con nosotros. Encuéntranos en nuestras redes sociales o visitando www.riodevida.es. Vida en Abundancia.